En el episodio de hoy, exploramos cómo 5 policías fueron devorados vivos por animales mortales durante operaciones rutinarias. De un policía que perturbó a un oso grizzly que comía en Alberta, hasta un guardabosques en Kenia que seguía la pista de un búfalo cafre furioso. Pero primero, la búsqueda del ayudante del sheriff Mark Alston de una persona desaparecida en Florida, a un encuentro mortal con el depredador más perfectamente desarrollado de la naturaleza. El 14 de septiembre de 2018 marcó el segundo día de una búsqueda intensiva a lo largo de las turbias aguas del río St. Johns en el noreste de Florida. El aire húmedo se sentía denso por el contenido de agua, mientras la noche se acercaba y un silencio inquietante caía sobre el curso de agua bordeado de cipreses. El musgo español colgaba como sudarios de árboles ancestrales, mientras el agua salobre reflejaba la luz ámbar desvanecida. El oficial adjunto Mark Alston, un veterano de 34 años en la oficina del sheriff de Jacksonville, se había ofrecido como voluntario para la operación en el río después de que un adolescente local desapareciera cerca de los populares muelles de pesca. Mark tenía 8 años de experiencia en el servicio policial, incluida una capacitación especial en operaciones de rescate acuático. Era conocido por su inquebrantable determinación y de no abandonar nunca un caso. Cualidades que le habían dado la fama entre sus colegas de siempre, ir un paso más allá, cuando otros ya se rendían. Como él mismo había crecido en los cursos de agua de Florida, poseía un profundo conocimiento de las traicioneras corrientes del río St. Johns, un conocimiento que lo había hecho indispensable en misiones de rescate anteriores, pero que también había llevado a una peligrosa sobreestimación de sus capacidades. El caso del adolescente desaparecido le afectaba personalmente. Su propio hijo era solo 2 años más joven que Tommy Chan. Eso impulsó a Mark sobre límites de seguridad razonables, con la desesperada esperanza de encontrar respuestas. El caso del desaparecido había conmovido profundamente a la comunidad. El joven de 17 años, Tommy Chan, había desaparecido solo mientras pescaba y solo había dejado su caja de pesca y un sándwich medio comido en el muelle desgastado. Dejado. Su bicicleta todavía estaba amarrada a la barandilla del muelle. El río St. Johns era conocido por sus corrientes engañosas y peligros ocultos. Había cobrado vidas anteriormente. Mark había pasado todo el día buscando metódicamente a lo largo de la orilla, abrándose camino a través de la densa maleza de palmetto y atravesando engañosas áreas de cieno. El calor sofocante de Florida había agotado a la mayoría de los voluntarios hasta la tarde, pero Mark perseveró, impulsado por la esperanza de brindar certeza a una familia de luto. Cuando cayó el anochecer, Mark notó algo inusual, atrapado en las retorcidas raíces de un enorme ciprés de pantano. Un pedazo de tela azul ondeaba justo debajo de la superficie del agua, a unos 4,5 metros de la orilla. El descubrimiento hizo que la adrenalina recorriera su cuerpo mientras llamaba por radio a su compañera, la diputada Sara Martínez, que buscaba en la orilla opuesta a varios cientos de metros río abajo. El caimán americano es uno de los depredadores más perfectamente desarrollados de la naturaleza, desde hace millones de años, prácticamente sin cambios. Estos superdepredadores habitan en zonas de agua dulce en todo el sureste de los Estados Unidos, donde Florida tiene la población más grande. Los machos adultos pueden alcanzar longitudes de más de 4,2 metros y pesos de más de 450 kilogramos. Sus poderosas mandíbulas generan fuerzas de mordida de casi 21,000 kilopascales. Los alligatores son cazadores al acecho que permanecen inmóviles durante horas mientras esperan que la presa esté al alcance. Sus ojos, fosas nasales y oídos se encuentran en la parte superior del cráneo, lo que les permite permanecer casi completamente bajo el agua. En los meses más fríos, a menudo buscan refugio bajo áreas de la orilla erosionadas, volviéndose prácticamente invisibles. Sin dudarlo, Mark descendió por la escarpada pendiente. Sus botas encontraron agarre en el lodo resbaladizo. El agua se sentía sorprendentemente cálida cuando alcanzó sus espinillas, mientras la superficie turbia ocultaba por completo el fondo. Con cuidado, se adentró hacia la tela atrapada. Cada paso levantaba densas nubes de sedimentos. El enorme caimán había descansado durante horas bajo la orilla erosionada. Su forma prehistórica estaba perfectamente camuflada entre las raíces sumergidas. El macho, de aproximadamente 4 metros de largo, probablemente fue atraído al área por la actividad humana intensificada. Cuando las piernas de Mark agitaban el agua justo sobre su escondite, desencadenaron una reacción explosiva en los instintos ancestrales del depredador. El ataque llegó sin previo aviso. Las masivas mandíbulas del alligator se dispararon desde la turbia profundidad
y se cerraron con una fuerza devastadora alrededor de la pierna izquierda de Mark, justo debajo de la rodilla. La primera mordida atravesó sus pantalones tácticos, piel y tejido muscular y presionó los dientes cerrados profundamente hasta el hueso. El grito de terror de Mark resonó sobre el agua cuando los poderosos músculos del cuello del depredador se contrajeron. El alligator inició inmediatamente su característica vuelta mortal, un violento giro diseñado para desorientar a la presa y provocar lesiones masivas. El cuerpo de Mark fue arrastrado bajo la superficie del agua cuando el reptil giró con enorme fuerza y torció su pierna en un ángulo antinatural. Durante la muerte en espiral, la cabeza de Mark golpeó repetidamente troncos y raíces sumergidas, lo que llevó a graves lesiones en el cráneo. El agarre del caimán no se aflojó ni una sola vez, mientras seguía girando con brutal fuerza. Cada giro causaba más daño tisular y aumentaba la pérdida de sangre. La poderosa cola del caimán azotaba con fuerza. Llevó tanto al depredador como a la víctima más profundo en el canal. La muerte en rodillo duró casi 2 minutos y causó lesiones internas catastróficas, así como una pérdida de sangre masiva. A medida que las fuerzas de Mark disminuían, el alligator cambió su mordida, posicionando su mandíbula en el torso de Mark. La aplastante fuerza de la mordida comprimía su caja torácica, rompió varias costillas y perforó su pulmón izquierdo. El agua penetró en su sistema respiratorio dañado, mientras la conciencia se desvanecía. La combinación de trauma, pérdida de sangre y ahogamiento resultó ser mortal. Finalmente, el depredador lo soltó, y el cuerpo inerte de Mark fue arrastrado por la corriente río abajo. El caimán se retiró, mientras el ayudante Martínez corría hacia el sonido de la confrontación. Martínez llegó pocos minutos después del primer chapoteo y solo encontró agua agitada y escombros flotantes. El radio de Mark flotaba entre equipo disperso, cuya señal de emergencia parpadeaba en la creciente oscuridad. En vano. Inmediatamente pidió refuerzos y equipos de buceo. La operación de rescate comenzó al amanecer, mientras equipos de buceo especializados de varias agencias peinaban el área de búsqueda. Después de 14 horas de intensa búsqueda, los buceadores de rescate descubrieron el cuerpo de Mark, atrapado bajo un enorme tronco sumergido a unos 180 metros río abajo. La oficina del sheriff de Jacksonville inició una investigación exhaustiva del incidente y revisó los protocolos de seguridad para las operaciones acuáticas. La comunidad local lamentó la pérdida de un funcionario comprometido al servicio público. Mark dejó una esposa y 2 niños pequeños. El trágico encuentro de Mark no fue la única vez que agentes del orden se enfrentaron a una naturaleza mortal. En la remota región de Kananaskis, en Alberta, el agente Eric Thorson descubriría que incluso las patrullas de rutina pueden terminar siendo mortales. Pueden, especialmente cuando uno entra en la zona de alimentación de un oso grizzly. El 15 de octubre de 2019 en Kananaskis Country, Alberta, la niebla matutina colgaba sobre los densos bosques de pinos de Kananaskis Country, mientras que las temperaturas estaban apenas por encima del punto de congelación. Esta áspera naturaleza servía en los meses de otoño como un corredor importante para la migración de animales, una época en la que los osos grizzly se preparaban para la hibernación. El agente Eric Thorson ajustó su radio mientras salía del coche patrulla. El experimentado oficial de la RCMP, de 40 años, había pasado 15 años en el servicio policial, los últimos 8 de ellos en el rural de Alberta, donde los encuentros con la fauna eran parte de la rutina diaria. Era reconocido por su enfoque metódico y su estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad. Eric se había ganado la reputación de nunca tomar atajos. Sin embargo, su amplia experiencia en la naturaleza había desarrollado en él una tranquila seguridad en sí mismo, que a veces lo hacía menos vigilante ante posibles peligros. Habiendo crecido cazando y pescando en las mismas montañas, Eric conocía el terreno como la palma de su mano. Una familiaridad que a veces sobrepasaba su precaución profesional respecto a la cohesión del grupo en áreas con osos. Junto a él, el guardabosques provincial Marcus Reed revisó sus coordenadas GPS antes de echarse el rifle al hombro. Los 2 hombres habían sido enviados, después de que se recibieran informes sobre un campamento de caza no autorizado cerca de la línea de árboles. Las regulaciones locales prohibían estrictamente acampar en esta zona durante el otoño, ya que la actividad de los osos grizzly aumenta considerablemente en esta época. La zona estaba caracterizada por una densa maleza y matorrales dispersos de osos, que ofrecían lugares de alimentación ideales para estos enormes depredadores. Sus botas crujieron sobre las hojas cubiertas de escarcha mientras comenzaban el ascenso por un estrecho sendero salvaje.
Eric notó la multitud de arbustos de salmón a lo largo del camino, cuyos frutos de color naranja brillante, a pesar del avance de la temporada, todavía colgaban de las ramas. Los osos grizzly, que pueden pesar hasta 360 kilogramos, dominan la cadena alimentaria en el oeste de Canadá. En los meses de otoño, los grizzlies entran en la llamada hiperfagia. Consumen hasta 20,000 calorías diariamente para acumular reservas de grasa para el invierno. Este comportamiento alimenticio los hace particularmente agresivos e impredecibles. 40 minutos después del inicio de su caminata, los agentes se detuvieron en un pequeño claro, donde Reed consultó su dispositivo GPS. Eric tomó su botella de agua y mencionó que tenía que retirarse un momento, y fue hacia una zona densa con arbustos de frambuesa, aproximadamente 20 metros del sendero. Sin ser notado por ambos agentes, un enorme oso grizzly macho había estado buscando comida en el mismo matorral de osos durante más de 3 horas. El oso, que pesaba 340 kilogramos, había descubierto una concentración extraordinariamente rica de frutas de final de temporada y había caído en un método de alimentación sistemático, donde su pelaje marrón oscuro se mezclaba perfectamente con las sombras. Eric se posicionó detrás del grupo más grande de arbustos, de espaldas al bosque más bajo. Los sonidos y olores que se llevaban en el aire tranquilo de la mañana llegaron al grizzly, que estaba a solo 15 metros de distancia. El oso levantó su pesada cabeza, las fosas nasales dilatadas, mientras percibía la presencia desconocida en su territorio. El ataque comenzó sin advertencia. El oso grizzly surgió con una velocidad asombrosa del matorral. Su enorme figura rompió a través de los arbustos, mientras cubría la distancia en 3 poderosos saltos. Eric escuchó el estruendo que se acercaba y comenzó a girarse, justo en el momento en que 340 kilogramos de fuerza muscular y furia lo golpearon por detrás. El primer golpe del oso alcanzó a Eric en el hombro izquierdo y en la espalda. El impacto lo levantó completamente del suelo. Garras de 10 centímetros rasgaron su chaqueta de uniforme y la carne debajo, dejando profundas heridas paralelas que comenzaron a sangrar profusamente de inmediato. La fuerza del golpe rompió su omóplato izquierdo y dislocó su brazo. Antes de que Eric pudiera intentar levantarse, el grizzly estaba nuevamente sobre él. Mandíbulas enormes se cerraron sobre su parte superior de la espalda y el área del cuello. Caninos de 5 centímetros de largo atravesaron músculos y tejidos, mientras poderosos músculos de la mandíbula comprimían vértebras y dañaban la columna vertebral. El cuerpo de Eric se paralizó cuando se cortaron los nervios. El grizzly levantó el cuerpo flácido de Eric y lo sacudió violentamente de un lado a otro. Este movimiento causó lesiones internas masivas, ya que los órganos se desgarraron y las costillas se rompieron bajo una enorme presión. La sangre comenzó a fluir de la boca y la nariz de Eric, mientras las hemorragias internas se aceleraban. Reed oyó el tumulto y agarró inmediatamente su rifle, mientras corría hacia los sonidos y gritaba el nombre de Eric. El guardabosques llegó al lugar y vio al grizzly de pie sobre el cuerpo inmóvil de Eric, el hocico del oso cubierto de sangre. Reed levantó su arma y disparó un tiro de advertencia al aire. El grizzly soltó inmediatamente a su víctima y se puso de pie sobre sus patas traseras, casi 3 metros de altura. Reed cargó otro cartucho mientras se acercaba lentamente hacia el sendero. Se retiró. El enorme depredador volvió a ponerse a 4 patas y desapareció silenciosamente en el bosque. Solo quedó la vegetación pisoteada y el abrumador olor a sangre. Reed llamó de inmediato a emergencias y corrió hacia Eric. Pero era obvio que no se podía hacer nada por su colega. Eric había sufrido lesiones catastróficas en el breve ataque. Varias heridas punzantes en el área del cuello y el torso habían cortado grandes vasos sanguíneos, mientras que la enorme fuerza de la mordida había dañado su columna cervical. Hemorragias internas y lesiones en órganos vitales llevaron a una rápida pérdida de sangre e insuficiencia orgánica. Los equipos de rescate llegaron al lugar remoto tras 90 minutos, pero Eric ya había sucumbido a sus heridas pocos momentos después del ataque. La muerte de Eric mostró qué tan rápido la naturaleza puede volverse mortal. Mientras se enfrentaba a un oso, otro oficial se encontraba frente a otro depredador. En el Pantanal brasileño, el agente Thiago Lima cazaba contrabandistas de jaguar, sin saber que ya uno de los cazadores lo había puesto en la mira. Marzo de 2018. En la región del Pantanal, Brasil, el agente federal Thiago Lima ajustó su chaleco táctico mientras la niebla matutina cubría los humedales. Con 37 años, Lima había pasado 2 años infiltrándose en redes ilegales de comercio de vida silvestre en la región más biodiversa de Brasil, donde los jaguares reinan como superdepredadores y los criminales actúan casi sin obstáculos.
El agente Tiago Lima se agachó detrás de un macizo árbol de cecropia. Sus manos curtidas por el clima sujetaban el radiotransmisor mientras se coordinaba con otros 3 agentes federales que estaban posicionados alrededor del campamento de cazadores furtivos sospechoso. Con 38 años, Lima ya había pasado 12 años en la Policía Federal brasileña, especializado en crímenes contra la vida silvestre, lo que lo había llevado a las regiones más remotas del Pantanal. Conocido por su implacable persecución de criminales y su negativa a dejar escapar a los sospechosos, preocupaba a sus colegas, especialmente por su tendencia a perseguir fugitivos solo en terrenos peligrosos. Después de perder a su hermano menor a manos de cazadores furtivos hace 5 años, el compromiso de Lima en la lucha contra los crímenes de vida silvestre se había vuelto profundamente personal. A veces nublaba su juicio táctico. Información de inteligencia sugería que este lugar remoto servía como un centro de procesamiento para partes de jaguar destinadas al mercado negro en Asia. El campamento se encontraba en una depresión natural, rodeado de densas palmas de caranda y matorrales espesos. Lima había estado siguiendo al líder de la banda, Carlos Mendoza, durante 18 meses, bajo una identidad encubierta cuidadosamente construida. La operación de hoy fue el punto culminante de un trabajo de investigación meticuloso que lo había llevado profundamente al submundo criminal de Brasil. El jaguar es el felino más grande de Sudamérica y el tercero más grande de los mundo. Estos solitarios poseen la mordida más fuerte de todos los grandes felinos y pueden aplastar con facilidad caparazones de tortugas y cráneos de cocodrilo. Los machos adultos pueden pesar hasta 113 kilogramos y pueden alcanzar una longitud de más de 2,4 metros. Su pelaje moteado ofrece un camuflaje perfecto en la luz salpicada del bosque. Permanecen casi invisibles hasta que atacan. Mientras el equipo de Lima tomaba posición, una figura salió corriendo del refugio principal del campamento. Mendoza había notado a los agentes que se acercaban y huyó hacia el denso bosque. Lima comenzó la persecución de inmediato. Sus botas chapoteaban a través de charcas poco profundas mientras seguía al sospechoso en un matorral cada vez más denso. El dosel sobre él filtraba la luz solar en manchas dispersas de luz y creaba un laberinto desorientador de sombras y claridad. 40 metros después de comenzar la persecución, Lima se agachó bajo una rama baja, cuando un movimiento en su visión periférica lo hizo detenerse. Un jaguar masivo, atraído por el olor de animales salvajes sacrificados, se había deslizado a través del sotobosque. El macho de 90 kilogramos saltó desde una posición oculta, a solo 4,5 metros de distancia. La poderosa parte trasera del felino la catapultó con fuerza devastadora a través del aire. Sus garras frontales, cada una de más de 5 centímetros de largo, golpearon los hombros y el pecho de Lima, desgarrando su chaleco táctico como papel. El impacto hizo que tanto el depredador como la presa se estrellaran contra el suelo fangoso, con una fuerza que rompe huesos. El radio de Lima siseó cuando su transmisión se cortó a mitad de la frase. Las mandíbulas del jaguar se cerraron con 1500 psi alrededor de su cuello. Inmediatamente aplastaron su tráquea y cortaron arterias importantes. Instintivamente, las manos de Lima buscaron su arma de servicio, pero esta había sido lanzada fuera de la funda en el primer impacto. Las garras traseras del felino pasaron por el abdomen de Lima y abrieron heridas profundas que expusieron sus órganos internos. La sangre se acumulaba rápidamente en la depresión donde luchaban, mezclándose con agua de lluvia estancada y vegetación en descomposición. Los colmillos del jaguar, de casi 8 centímetros de largo, perforaban músculos y huesos mientras el animal su mortífero mordisco. Baby Yield. El cuerpo de Lima se puso inerte en 90 segundos, cuando la masiva pérdida de sangre y la falta de oxígeno pasaron factura. Siguiendo su instinto, el jaguar comenzó a arrastrar a la gente sin vida a un área más apartada en el bosque. El equipo de Lima descubrió su cadáver 40 minutos después, parcialmente escondido bajo hojas de palma caídas, en una depresión natural a 60 metros del lugar donde su radio se había silenciado. Profundas marcas de garras en los troncos de los árboles cercanos sugerían que el jaguar había utilizado posiciones elevadas para su emboscada. Su arma de servicio yacía sin usar en el barro, solo a unos metros del lugar del ataque. La Policía Federal inició inmediatamente una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Lima, mientras que expertos en vida silvestre confirmaron una actividad aumentada de jaguares en la región, provocada por la caza ilegal, que había alterado el patrón de presa natural de los animales. El líder de la banda de cazadores furtivos, Carlos Mendoza,
fue detenido 3 días después al intentar cruzar la frontera hacia Bolivia. Las pruebas incautadas en el campamento llevaron al arresto de 12 sospechosos más, así como a la incautación de partes de jaguar por un valor de más de $2 millones estadounidenses. Mientras Lima se encontraba con su depredador en humedales abiertos, otro oficial pronto quedaría atrapado sin salida. En un zoológico de la India, el inspector Rohan Bhattacharya respondió a una emergencia con uno de los depredadores más impredecibles de Asia. Marzo de 2019 en Bhopal, Madhya Pradesh, neblina matutina se aferraba a los árboles de acacia alrededor del Parque Nacional Van Bihar, mientras la luz del sol atravesaba el dosel de hojas. Esta reserva de 445 hectáreas servía tanto como parque nacional, tanto como zoológico, y albergaba animales salvajes rescatados en hábitats seminaturales tras la tormenta de la noche anterior. El inspector Rohan Bhattacharya servía desde hacía 19 años en la policía de Madhya Pradesh y se había ganado el respeto por su enfoque metódico e inquebrantable cumplimiento del deber. Con 43 años y padre de 2 hijos, se había ofrecido como voluntario para la Unidad de Protección de la Vida Silvestre 3 años antes, sabiendo que los conflictos entre humanos y animales requerían agentes experimentados que pudieran mantener la calma bajo presión. Conocido por su comportamiento conforme a las reglas, Rohan, sin embargo, dudaba en esperar refuerzos cuando los civiles podrían estar en peligro. Él se había ganado la reputación de preferir resolver situaciones él mismo en lugar de correr riesgos por retrasos. Creció en el Madhya Pradesh rural, donde los encuentros con animales salvajes eran parte de la vida diaria. Creía que sus experiencias de infancia le habían dado una comprensión intuitiva del comportamiento animal, una confianza en sí mismo que le había ayudado en misiones anteriores, pero que también le hacía ser menos precavido al enfrentarse solo a animales peligrosos. La llamada de emergencia llegó a la estación de policía a las 7:12 de la mañana. El Servicio de Seguridad Nocturno informó de daños estructurales en la zona exterior del cercado del sector C, donde la instalación había alojado a sus osos perezosos rescatados. La violencia de la tormenta había aflojado varios elementos de la cerca y dejado huecos lo suficientemente grandes como para que el animal pudiera escapar. La administración del parque solicitó apoyo inmediato por parte de la policía mientras reunían al equipo especializado de contención. Rohan llegó en 15 minutos, acompañado por el agente Vikram Singh, un oficial joven con experiencia limitada en el manejo de la vida silvestre. El personal encargado de la alimentación matutina del zoológico aún no había comenzado su recorrido, por lo que los pasillos traseros estaban inquietantemente silenciosos, solo interrumpidos por lejanos llamados de aves y el ocasional crujido de las hojas. A pesar de su nombre engañosamente torpe, los osos labiados son uno de los depredadores más impresionantes de India. Los machos adultos pueden pesar hasta 140 kilogramos y tienen extremidades fuertes equipadas con garras curvadas, que pueden llegar a medir hasta 8 centímetros de largo. Estos omnívoros han desarrollado sus impresionantes habilidades físicas para romper termiteros y defenderse de tigres y leopardos en su hábitat natural. Su temperamento impredecible los hace especialmente peligrosos cuando son sorprendidos o acorralados. A diferencia de otras especies de osos, los osos perezosos atacan con notable velocidad y tenacidad, usando sus garras para infligir heridas devastadoras antes de dar mordeduras letales con sus poderosas mandíbulas. Rohan y el sargento Singh se acercaron al área del recinto dañado a través del corredor de suministro detrás de los puntos de alimentación. Cajas de metal y equipos de mantenimiento proyectaban sombras en la débil luz de la mañana. El inspector llevaba una linterna estándar, mientras Singh se quedaba cerca de la entrada del corredor supervisando el contacto por radio con el equipo de contención que se acercaba. Se escuchó un raspado metálico detrás de una pila de contenedores de carga, a unos 10 metros de distancia. Rohan le dio a Singh la señal de mantener su posición, mientras investigaba la fuente del ruido. El inspector asumió que se trataba de ganado escapado, o posiblemente el oso que intentaba regresar a territorio familiar. Rohan se movió con cuidado hacia los contenedores, encendió su linterna y dejó que el haz de luz se deslizara sobre el suelo de concreto. La luz reveló heno esparcido y cubetas de alimento volcadas, pero ningún signo inmediato del animal desaparecido. Cuando rodeó el contenedor más grande, el oso labiado surgió repentinamente de su escondite, detrás de un contenedor de mantenimiento.
El primer golpe del animal alcanzó a Rohan en la parte izquierda de la cara y el cuello. Las garras cortaron la piel y el tejido muscular con precisión quirúrgica. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, mientras su linterna salía volando de su mano, y se estrelló contra la pared de hormigón. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el segundo golpe del oso le atravesó el pecho. Desgarró su camisa de uniforme y dejó profundas heridas desgarradas desde su hombro derecho hasta el esternón. Luego, el oso se lanzó hacia adelante. Sus mandíbulas masivas atraparon el antebrazo izquierdo de Rohan, que había levantado instintivamente para protegerse. La enorme fuerza de mordida rompió tanto el radio como el cúbito, mientras que los colmillos del animal penetraron hasta el hueso. Rohan se desplomó bajo el peso del oso, que comenzó a sacudir la cabeza violentamente, causando más daños en los tejidos y hemorragias arteriales. Los gritos de ayuda de Singh resonaron por el corredor mientras activaba el sistema de emergencia. La sirena penetrante pareció inquietar aún más al animal, que soltó el brazo de Rohan y asestó una mordida devastadora en su torso. Las mandíbulas del oso abarcaron el área entre sus costillas inferiores y el abdomen, causando enormes heridas internas y el corte de grandes vasos sanguíneos. El oso arrastró el cuerpo inmóvil de Rohan detrás de los contenedores de carga, lejos de la entrada del corredor. Su grave pérdida de sangre y las heridas internas llevaron a la muerte minutos después del ataque. El equipo especializado de tranquilización llegó 23 minutos después de la llamada de emergencia de Singh, adormeció exitosamente al animal y recuperó el cuerpo del inspector. El Departamento Forestal de Madhya Pradesh inició de inmediato una investigación sobre los protocolos de seguridad en torno al recinto dañado. Las primeras investigaciones indicaron que las evaluaciones de daños rutinarias después de la tormenta se habían retrasado, por lo que el oso pudo permanecer sin ser detectado durante varias horas en el área de suministros. El oso perezoso fue trasladado a una instalación mejor asegurada en el Parque Nacional Kanha, donde medidas de seguridad ampliadas prevenirían incidentes similares. La dirección del zoológico implementó protocolos de seguridad adicionales que requerían el uso de equipos de 2 personas en todas las emergencias relacionadas con los animales. Mientras Rohan se enfrentaba a un animal fugitivo en el zoológico, nuestro último oficial encontraría su destino en la naturaleza africana. En Kenia, el guardabosques Cameron Doyle estaba de patrulla, sin saber que pronto se enfrentaría a uno de los gigantes más impredecibles de África. Marzo de 2019, Masai Mara, Kenia. Guardabosques Cameron Doyle ajustó su uniforme antes de guiar a los jóvenes guardabosques en la dorada sabana. Con 38 años, el oficial de enlace del Servicio de Vida Silvestre de Kenia, curtido por el clima, había pasado innumerables horas siguiendo todo, desde elefantes hasta leopardos. El guardabosques Cameron Doyle ajustó su sombrero mientras guiaba a su equipo a través de la niebla matutina de la Masai Mara. El conservacionista irlandés de 55 años había vivido en Kenia durante 8 años. Impulsado por su pasión por la vida silvestre africana. Conocido por su estilo de enseñanza práctico, Cameron creía que los guardabosques aprendían mejor a través de la experiencia directa en el campo. Su amplia experiencia con depredadores le había dado una confianza pronunciada en la lectura del comportamiento animal, pero a veces lo llevaba a subestimar a los solitarios impredecibles. Después de haber sobrevivido a numerosos encuentros peligrosos, Cameron desarrolló una actitud despreocupada hacia el peligro. Una circunstancia que inquietaba a sus superiores, pero inspiraba a los jóvenes guardabosques. Su filosofía de liderar desde el frente significaba asumir riesgos para demostrar técnicas correctas. La operación de esa mañana era rutinaria. Observar a una familia de leones cerca de la zona turística de protección en el río Mara. Una serie de grandes huellas hendidas se desviaba del camino principal y conducía a un denso matorral de arbustos espinosos a unos 50 metros de distancia. Las huellas eran profundas y frescas. Aún retenían humedad del rocío de la mañana. Cameron los reconoció de inmediato: búfalo cafre y, según las huellas, un toro adulto. Hizo una señal a los guardabosques para que se quedaran atrás mientras seguía el rastro. Vio esto como una oportunidad perfecta para enseñar sobre el seguimiento de animales salvajes peligrosos. El búfalo cafre es considerado uno de los animales más impresionantes de África. Puede pesar hasta 900 kilogramos y tiene un temperamento que le ha asegurado un lugar entre los 5 grandes de África. Estos masivos bovinos causan más muertes entre cazadores que cualquier otro animal africano. Su imprevisibilidad y enorme fuerza los hacen especialmente peligrosos cuando se les sorprende o acorrala.
Los machos a menudo se separan del rebaño durante la estación seca y se vuelven más agresivos y territoriales con la edad. Cameron se acercó con cuidado al matorral. Sus botas dejaban suaves huellas en el suelo arenoso. Se agachó junto a un montón fresco de estiércol que aún humeaba en el fresco aire de la mañana y comenzó a explicar a los guardabosques lejanos cómo determinar la dirección de la marcha del animal según el patrón de dispersión. El estiércol era oscuro y fibroso, lo que indicaba que el búfalo había comido hierba áspera durante la noche. Cuando Cameron se inclinó más sobre la pista y señaló en la dirección en que las huellas conducían a la maleza densa, de repente, el sonido de vegetación rompiéndose surgió justo frente a él. El masivo búfalo cafre había estado inmóvil a la sombra del matorral, a menos de 10 metros de distancia, completamente oculto detrás de las ramas espinosas. El pelaje oscuro del animal se había mezclado perfectamente con las sombras, haciéndolo invisible, hasta que se movió con toda su fuerza. El toro cargó con una velocidad devastadora, con la cabeza masiva bajada y los cuernos curvados directamente hacia Cameron. El guardabosques apenas había comenzado a levantarse cuando 800 kilogramos de búfalo furioso lo golpearon con la fuerza de un tren de carga. El impacto arrancó a Cameron completamente de los pies y lo lanzó de espaldas a un matorral de acacias espinosas. El cuerno izquierdo del búfalo penetró profundamente en el vientre de Cameron, justo debajo del pecho, mientras que el cuerno derecho golpeó su muslo izquierdo, desgarrando músculos y rompiendo el fémur. Cameron cayó en los arbustos espinosos. Las ramas rasgaron su uniforme y la piel desprotegida mientras rodaba por la vegetación. Antes de que siquiera pudiera intentar moverse, el búfalo ya estaba de nuevo sobre él. El voluminoso toro clavó ambos cuernos en el pecho de Cameron. El cuerno izquierdo perforó su pulmón, mientras que el derecho rompió 3 costillas y lesionó su hígado. La sangre empezó a llenar su pulmón perforado. Cada respiración se convirtió en una lucha desesperada. El búfalo levantó su enorme cabeza y alzó el cuerpo roto de Cameron casi 2 metros en el aire, antes de sacudirlo violentamente de un lado a otro. La columna vertebral de Cameron fue comprimida y torcida bajo la enorme fuerza. Las vértebras se rompieron audiblemente. Cuando el toro finalmente lo soltó, Cameron cayó flácido al suelo, su cuerpo torcido en ángulos antinaturales. El furioso animal retrocedió brevemente, resopló y arañó el suelo con las pezuñas, antes de dar un último golpe devastador. La enorme pezuña del búfalo impactó directamente en el cráneo de Cameron. El golpe destrozó el hueso y causó inmediatamente un trauma cerebral severo. Sangre corría de sus oídos y nariz. Su cuerpo convulsionó una última vez antes de quedar completamente inmóvil. Los jóvenes guardabosques, que habían observado el ataque a distancia con horror, solicitaron de inmediato una evacuación médica y se acercaron con cautela con las armas levantadas. El búfalo se había retirado al matorral después del ataque y había desaparecido tan rápidamente como había aparecido. Cuando los guardabosques llegaron a Cameron, ya era demasiado tarde para cualquier ayuda. Sus heridas eran demasiado graves para poder sobrevivir. La familia de Cameron en Irlanda recibió la devastadora noticia solo unas horas después, mientras la comunidad local Masái realizaba una ceremonia tradicional en su memoria. El búfalo responsable desapareció en el vasto ecosistema de la Mara. Oficiales de vida silvestre señalaron que tales incidentes sirven como una advertencia inquietante de los peligros constantes a los que están expuestas las personas que trabajan con los animales más peligrosos de África. Justo cuando piensas que ya has escuchado las historias más impactantes, haz clic ahora en el siguiente video para ver más ataques increíbles de animales que te dejarán sin aliento.